Bueno, gracias Jesús. Buenas tardes a todos. Como decía Jesús, yo soy Miguel Cobo, secretario general de la UPA en Andalucía. Yo quería apuntar una cuestión para nosotros importante. Se está hablando de que va a haber menos recursos para la paz del futuro, para la paz del año 2021 al 2027, y por tanto nosotros apostamos porque la paz sea más social, ¿no? Nosotros creemos que la paz se tiene que seguir manteniendo en esos dos pilares que tiene actualmente: un primer pilar dedicado a la renta y a la regulación de los mercados, y un segundo pilar para la diversificación económica, para la incorporación de jóvenes, también para darle un peso importante a la mujer, que creemos que se ha olvidado la Comisión Europea de esa participación de la mujer, y también para la modernización de la agroindustria y de las explotaciones agrarias, ese segundo pilar, ¿no? Yo creo que es importante que se sigan manteniendo los fondos operativos, que están haciendo una labor importante dentro del sector de las frutas y las hortalizas. Y luego, para una mejor adecuación, es un tema que nosotros desde Andalucía, desde UPA Andalucía, estamos reivindicando, que para una mejor adecuación de los planes estratégicos a la realidad social, territorial, económica, competencial de cada territorio, que estos planes estratégicos se hiciesen a nivel autonómico, a nivel regional, ¿no? Para nosotros es importante para valorizar nuestra agricultura, para evitar en la medida de lo posible que haya trasvases territoriales y sectoriales de recursos, y que de alguna forma garanticemos que los 1.700 millones, 1.400 del primer pilar y 300 del segundo, llegan, si el presupuesto se mantiene, llegan a Andalucía. Por tanto, para nosotros una de las claves es que los planes estratégicos, para conseguir los objetivos que nos marca la Unión Europea, sean planes estratégicos autonómicos. Nosotros apostamos claramente por los tesos de las ayudas. En la propuesta está recogido 60.000 euros y llegar hasta 100.000 si hay creación de empleo, creación de mano de obra, de riqueza. Apostamos claramente también por el pago redistributivo, pero no solo por los recortes de los pagos decrecientes, los pagos y los tesos, sino también con una parte del presupuesto. Nosotros creemos que una parte del presupuesto global ya se recogía en esta PAC que tenemos actualmente, que no se aplicó en España, se recogía la posibilidad de que hubiese un pago redistributivo. Nosotros creemos que ahora es el momento de llevarlo a cabo con una parte del presupuesto y con los recortes que se hagan en tesos y pagos decrecientes. Y una apuesta clara por la incorporación de los jóvenes. Los jóvenes estamos viendo como el campo en general está envejecido y hace falta una apuesta clara y decidida por esa incorporación de jóvenes. Incorporación que sea real en todos los casos, que no haya incorporaciones virtuales, y que a través de programas de asesoramiento, de seguimiento, de formación, de información, se consolide esa incorporación de verdad en el tiempo. Y también, por último, para terminar, que hace falta ese décimo objetivo dentro de la Unión Europea. La Unión Europea ha marcado el objetivo y nosotros creemos que hace falta uno, que es una apuesta por la perspectiva de género, por la participación de la mujer también en el sector agrario, en la agricultura y en la ganadería. Muchas gracias, Miguel. También está con nosotros Antonio a mi izquierda, representando a Saja, que viene de Córdoba, el técnico de la Saja Córdoba, Antonio Moncloa, y las mismas líneas de la aproximamos un poquito. Bueno, pues no es poco que añadir a todo lo que han dicho los compañeros y demás, pero recuerdo la importancia del sector que tenemos aquí de los cítricos, y en la cual la Saja No, ya está. No le toques. Sí. No le toques. La importancia del sector cítrico aquí en la zona, ¿vale? Yo también soy aquí de la zona, soy de Lora, pero del río, estoy en la provincia de Villa. Pero el tema es de dónde vamos, de dónde estamos, de dónde vamos a vivir. Algunos de los agricultores estáis aquí, muchos de ustedes, no sabéis que el tema de los cítricos, porque no percibía ayuda ni nada. Ya con la nueva reforma que hubo en el 15, pues ya entraron dentro de los pagos acoplados, de los pagos de los cultivos permanentes, de los cuales pues ya por lo menos estamos percibiendo algo por los cítricos, estamos apostando. Desde la Saja también se hizo un seguimiento cuando estuvo aquí en la comisión y cuando estuvimos estando en España también,
y se hizo un estudio con esto sí, del tema de la fijación de carbono, la importancia de la fijación de carbono que hacen los cítricos. En la primera hora, en la antigua reforma, pues no apostaban por la fijación de carbono en los cítricos, nada más que contemplaban que iban a tener que cumplir una normativa verde a aquellos cultivos que tenían más de 250 árboles por hectárea, en los cuales ya conseguimos con este estudio que vieron todo lo que fija las explotaciones con árboles con 400 y 500 árboles por hectárea. Y de ahí pues se llegó a que los cultivos permanentes pues, tuvieran per se cumplir las exigencias de greening y demás, ¿vale? Y a partir de ahí parábamos con la nueva normativa. Se están hablando de muchos temas, los pilares están haciendo más fuerza uno que otro, pero luego nos han puesto pues algunos impedimentos como los topes de importe, que estamos luchando por ello, que sí es verdad, que todo no puede ser todo para todo, pero que ahí hay algunos conceptos como el agricultor genuino también, que se está estudiando, los planes estratégicos que también hay que llevar a cabo y una condicionalidad reforzada, ¿vale? ¿Y dónde estamos? Ahora tenemos unos nuevos objetivos que cumplir, ¿vale? Estamos aquí, que son nuevos, que lo han dicho los compañeros de primera hora, que son la alimentación y la salud, el empleo y el crecimiento, atraer a los agricultores, que es un paso fuerte, además creo que viene fuerte también para la nueva reforma, la protección de la diversidad, desarrollo sostenible, la mitigación y adaptación al cambio climático, mejorar la posición de los agricultores y la mejora de la competitividad y apoyar a la renta agraria y a la resiliencia de las explotaciones. Luego también hacer un cambio también aquí en Andalucía con esto de mejorar la competitividad y apoyar la renta agraria, que Andalucía es una de las regiones en el cual el 85% de los percibidores de la PAC, ¿vale?, viven o residen menos de 20 kilómetros en su residencia. Entonces también hay una importancia de llevarla a cabo para que todo lo que está haciendo es asentar a las poblaciones rurales y demás, y también es importante este punto. Y luego pues unos conceptos nuevos de unos pagos también se están llevando a cabo, que van a ser los pagos acoplados, pagos complementarios, ¿vale?, a la renta agraria, régimen a favor del clima del medio mediterráneo, ayuda redistributiva y ayuda básica a la renta, ¿vale? Aquí tengo ya cada uno más o menos de igual. Y también comentar que aparte de esto, también se estuvo hablando ayer, que estuvimos en la jornada de olivar allí en Córdoba, que hicimos nosotros, estuvo Fernando Miranda y estuvo hablando también, se está estudiando la posibilidad de alguna ayuda acoplada a los cultivos, como por ejemplo ahora mismo se está dando el caso con la aceituna de mesa, donde estamos teniendo problemas con el trans y demás, pues llegar a estudiar una ayuda acoplada a la producción en aquellos cultivos que tengan un poco más de problemas. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo se están negociando, sabemos que ya hemos dado un paso, que aunque nadie lo cree y demás, todo el mundo estamos asustados, la PAC va a acabar, va a acabar. Pues ya estamos negociando para la próxima PAC, esto puede acabar o no puede acabar, pero eso también es un paso importante, lo digo en la radio, no, esto se va a acabar, bueno, ya estamos negociando para qué, para cuándo. Ya sabemos que ahora mismo por donde estamos ahora mismo y por lo que nos lleva y por donde va por el estudio, como va a haber las elecciones al Parlamento, pues ya se va a retrasar entre 1, 2 o 3 años. Estamos hablando del 2021. Mientras estamos así, pues mira, esto no va a acabar. Y ahora pues ya cuando negociemos, pues cada parte miraremos más para los otros. Y un poco así, para ver cómo vamos, ¿vale? La negociación estamos ahora mismo. Para mayo del 2019 tenemos elecciones al Parlamento, que es lo que va a hacer que se retrase esto un par de años. Luego en otoño habrá una nueva comisión, que a ver lo que ocurre. Para noviembre del 19 tenemos trabajos con el Consejo y el Parlamento. Y después del 2020, pues, los trabajos de implementación de los planes estratégicos, que luego ya pues, tendrá hecho una prórroga y que nos llevará a lo mejor 2022, 2023 o yo sabrá. Y yo un poco más que decir de lo que... Muchas gracias. Bueno, la otra organización profesional se encuentra aquí a mi derecha, bueno, al final de todo, Cristóbal, a ver si te llega, Cristóbal Prieto, que viene de COAG Sevilla, de Andalucía, COAG Andalucía, y bueno, pues en la misma línea. Cristóbal, ¿funciona ese? Sí, funciona. Sí. Bien. Buenas tardes ya. Antes que nada, agradezco la invitación, un placer para mí volver a Palma del Río, mi familia política es de aquí. Y luego disculpar a Miguel. Miguel venía conmigo esta mañana, pero al final a última hora el secretario general ha tenido que quedarse en Sevilla por motivo de agenda, y bueno, me toca estar aquí
Tengo poco tiempo, resumir todo lo que se ha hablado en 4 palabras es imposible, entonces voy a intentar simplificar, intentar encajar en los parámetros tanto presupuestarios como normativos que se plantean, así como con la situación de los cítricos, pues comentar 4 líneas, no podemos destacar todas, no podemos hablar de ayuda del primer pilar, del segundo, de mercados, entonces bueno, me dejaré muchas cosas, pero sintetizar lo máximo posible. Las tendencias europeas, ya se ha comentado, a nivel presupuestario son las que son, hay distintas prioridades políticas, el presupuesto parece que desciende, no voy a entrar a debatirlo, no queremos que descienda, pero bueno, es lógico. También desciende, según en qué regiones, su aplicación a nivel estatal, por lo menos lo que nos dice la experiencia, habrá que ver cómo se configura esto. Y luego a nivel normativo, bueno, a nivel normativo, todo parte, se ha comentado también anteriormente, un poco de la idea de la alimentación y el futuro de la Unión Europea, y esto se resume mucho, desde mi punto de vista, un poco global, sin entrar en detalle, como digo. En cumplir más o menos Europa se plantea cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, cumplir con los acuerdos contra el cambio climático y un poco respetar en la medida de lo posible la Organización Mundial del Comercio, aunque no todo el mundo lo haga, ¿no? Y de aquí, de estos pilares, digamos, de estas patas, salen unas ayudas del primer y segundo pilar y un poco unas líneas maestras de control de los mercados, ¿no? En cuanto a ayudas, ya lo han comentado los compañeros, no me voy a detener mucho, que puedan afectar a los cítricos. Bueno, un pago básico que a día de hoy no toda la superficie tiene esta ayuda. Bueno, yo apunté aquí los datos por casualidad, ¿no? Esta mañana lo he visto. Hay 180.000 hectáreas con derecho de pago de 311.000, esos son los datos que hay en España. Como no se sabe cómo va a ser el pago cómo va a ser ese pago a la renta que sustituya al pago básico, si se partirá de un pago básico que converjan todos los valores o si se asignará de nuevo sobre una superficie nueva, es una opción que, bueno, tienen los cítricos, tendrán o no, ya se verá, pero es una alternativa que está ahí, ¿no? No voy a debatir ahora mismo qué tipo de superficie o con qué límites se podría recibir esta ayuda. Nosotros estamos un poco entre media de lo que decían los dos compañeros. Las ayudas son para mantener una renta y tienen que tener un carácter social y profesional. Esto, los distintos estratos de ayuda, no hablo solo del pago básico, ¿no? Hay otra posibilidad, que es un pago acoplado. No es un pago acoplado para todo el sector cítrico, nosotros nos planteamos como cualquier otro sector, digo por generalizar. Un pago que pueda ser pues, para una reestructuración concreta en un momento concreto de crisis, de que alguna zona productora tenga que adaptarse a algún problema, lo que sea, más o menos lo que viene definiendo, ¿no? La propuesta de reglamento, que es necesario para un pago acoplado. Va a recibir un pago acoplado siempre que haya una reestructuración de esa zona, ¿no? No queremos que sea para todo, y digo, con los pagos limitados, con un estrato de superficie concreta, que sean profesionales y sociales dentro de lo que cabe. Un ecoesquema que no sabemos si se adaptará o no para los cítricos, es obligatorio ponerlo en marcha, no sabemos en qué medida ni cómo, sería una especie de agroambiental dentro del primer pilar, sin cofinanciación. Es difícil imaginarse lo que puede entrar aquí, pero bueno, los cítricos como cultivos permanentes podrían tener una cierta cabida. No termino de verlo, no vemos mucho lo del ecoesquema, pero bueno, eso en cuanto al primer pilar que comentaba, la ayuda del primer pilar. La ayuda del segundo pilar, bueno, la ayuda del primer pilar, como decían los dos primeros ponentes en su lección magistral, siguen respetando una ayuda a la OPFH, que son fundamentales, como algo clave, evidentísimamente. Hay que pulir cosas, no es el momento de debatirlas, pero es un ejemplo importante, se mantiene en esa OPFH. La ayuda FEADER, bueno, no sabemos si para reconstrucciones, la modernización del sector, evidentemente, y de la agroindustria a nivel cítricola es fundamental, también se ha comentado ayer. Y hablamos de la segunda parte, digamos, el segundo bloque que comentamos, parte de la ayuda, está lo que son los controles de mercado. Dentro de estas 3 grandes patas que hablábamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de respeto a la Organización Mundial del Comercio y de la lucha contra el cambio climático, lo que nos trasladan los agricultores es nosotros tenemos unas condiciones de producción restrictivas, coherentes, pero son respetuosas, respetables, y además tiene que seguirse en esa línea, pero no competimos en igualdad con otras producciones. Hay distintos nichos de mercado, pero a rasgos generales es una cuestión que se comenta, ¿no? Entonces es un poco una hipocresía plantearse que se respetan determinados
determinadas condiciones medioambientales o sociales, cuando luego se traen condiciones que bueno, tienen un control, unos contingentes, en fin, se controlan como se controlan y las condiciones son las que son, y con la calidad que tienen, ¿no? En relación calidad-precio compiten con nosotros desde nuestro punto de vista de forma no del todo lícita, ¿no? Otra cuestión que se tiene que plantear en el tema del mercado son las gestiones de crisis. Las gestiones de crisis, tenemos ejemplos recientes, el veto ruso, tendremos ejemplo en breve con el Brexit. Ya se está hablando de cupo, de arancel, en fin, ahí tenemos, entre lo que se ha aprendido y lo que nos queda por negociar, tenemos que plantear qué vendemos, cómo lo vendemos y qué objetivo tenemos. Conviene vender. Siempre nos plantean, cada vez que hay un cupo que se vende, o sea, haya vendido a Rusia o que se pueda vender a Reino Unido, a cualquier precio. Cuando no hay precio conviene vender, o podríamos tener por defecto una cosecha en verde, por ejemplo. Este tipo de cuestiones, también como se comentaba por la mañana, y ya termino con esto, en un seno de OPFH grande, bien dimensionada, y con un ente profesional coherente en la que el sector esté bien representado, serían más sencillas. Con todos los problemas que pueda haber en un ente profesional, en una OPFH, en unión de OPFH o lo que sea. Y bueno, por último, es que sin mesa es complicado mantener un poco, lo siento. Entre este primer y segundo punto que hablaba, la ayuda por un lado y el mercado por otro, la directriz final, que además se reconoce en la encuesta, lo plantea la Comisión, lo recoge el Parlamento, todo el mundo defiende, que entre una cosa y otra se tiene que satisfacer a los agricultores, a los productores. Tiene que haber un equilibrio en la cadena de valor, tienen que recibirse precios que te permitan que la explotación sea rentable, una explotación tipo, no cualquier explotación, evidentemente. Y bueno, esto, lo que comentaba anteriormente Rafael Peral, ellos tienen a disposición de todo una referencia de precios, en breve pondrán a los consumidores, cual lleva ya muchos años elaborando el IPO, el índice de precio de origen destino. En octubre los limones están a un 320% diferencial entre lo que se paga al productor y lo que se vende en el mercado. Cuando entre las naranjas de golpe las primeras variedades, nos vamos a 950 como el año pasado. Un 950% de diferencial. Eso evidentemente no satisface a los agricultores. Se ha propuesto una directiva en abril que pretende un poco regular algunas prácticas comerciales, pero bueno, aquí no se habla de ventas pérdidas, no se habla de muchas cuestiones, no podemos pararnos mucho más que controlo ya 7 o 8 minutos llevo, ¿no? En definitiva, el agricultor tiene que ser el centro de la reforma, sí o sí. Los cítricos, el productor es el que va a generar la producción, aunque haya empresas que tengan su producción, y todos juntos pueden, en la medida de lo posible, negociar, buscar pequeños nichos, algunos reestructurar y vender a una zona concreta. Esas son las oportunidades, son los retos que tenemos y en principio yo veo buen futuro, no me detengo mucho más. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, aparte de las tres organizaciones profesionales, y dejo para el final al representante de la profesional del PAN, de Pan de Naranja, queríamos también saber por parte de la Consejería cómo se está analizando, cómo se está viendo esta propuesta de reforma, esta propuesta de nueva política agraria común para a partir del 21, y está con nosotros para hablar un poco de ello Antonio Alcántara, que es jefe de servicio de seguimiento de la PAC, analizando todo lo que se está produciendo a nivel legislativo, a nivel de procedimiento en este proceloso mundo de la nueva PAC. Bueno, yo quería dar las gracias a la organización, también disculpa al secretario general que por cuestiones de agenda tuvo que ausentarse. Me pidió que asistiera a la mesa redonda como representante de la Junta para transmitir el mensaje, nuestra opinión, nuestra impresión sobre la propuesta que ha realizado la Comisión el pasado 1 de junio. Yo había preparado también enfocado en el sector de los cítricos, no a nivel general, pero debido a nuestro trabajo diario, que es el seguimiento de la actividad legislativa de Bruselas, podríamos entrar un poco en el análisis de la misma propuesta.
Yo creo que los dos ponentes que han iniciado la mañana han hecho dos verdaderas exposiciones, una muy pragmática en los puntos clave de la propuesta, que habíamos estado comentando que si bien parecía que se dejaba aparte los aspectos que considerábamos fundamental para el sector de los cítricos, por un lado el nuevo cambio en la reglamentación que escinde todas las intervenciones de tipo sectorial del reglamento de la OCM del 1308 y lo pasa al reglamento de planes estratégicos, lo incluyen los planes estratégicos junto con las intervenciones de pago directo y de desarrollo rural. Y le transmite también todas las inquietudes que impregna el nuevo enfoque de la PAC, el nuevo enfoque de la Comisión Europea, con una preocupación sobre el medio ambiente y el cambio climático que viene también derivado de los compromisos de los acuerdos de París, donde aumentan en un 10% el gasto que tienen que dedicar del programa operativo a medidas, a intervenciones relacionadas con el medio ambiente. Además, otro objetivo transversal que tiene la Unión Europea en este nuevo periodo sería la innovación y el desarrollo, y establece un gasto mínimo del 5% del programa operativo también, para intervenciones destinadas a la innovación. Otra novedad es que esos programas operativos tenían una duración mínima establecida en 3 años y una máxima en 5, ahora lo amplía hasta 7 años. Bueno, se distribuyen en los 9 objetivos, le da al programa operativo, pues tiene que tener 9 objetivos que están muy relacionados con los 9 objetivos específicos que tiene la política agraria, o que va a tener la política agraria en el nuevo marco, a juicio de la Comisión Europea. Desarrolla 17 tipos de intervenciones distintos, establece un menú de 17 tipos de intervenciones, con 11 adicionales relacionadas con la gestión de crisis. Nosotros, como bien han comentado, no tiene techo presupuestario, no se ve afectado por la reducción presupuestaria general que se traducirá en un 3,5, en un 3,9% del presupuesto en términos corrientes generalmente, pero que este sector, la fruta y hortalizas, no está sometido al mismo. Viene derivado del valor de la producción comercializada, lo cual creemos que es una oportunidad. Como bien decía, no sé si ha sido Tomás o ha sido Rafael, el marco normativo le es favorable el recorte presupuestario que pueda tener en aspectos de ayuda directa en el programa operativo no le será de afección. Es una oportunidad para el sector, para organizarse, para apostar por el mercado. Recordemos que el mercado es quien reporta aproximadamente el 70% de la renta del sector porcino, no solamente del sector citrícola. La ayuda directa viene a representar en torno al 30% según nuestros cálculos. Y esa es la oportunidad, el darle el mercado junto con la apuesta por la innovación y la digitalización, tienen que permitir el mantenimiento y el desarrollo de un sector fuerte y competitivo. Ya entrando en el cambio de paradigma, que también se ha estado mencionando, se produce una reforma. La Comisión Europea lo que ha hecho es una propuesta de reforma muy inteligente, donde le transmite a los Estados miembros toda la responsabilidad en el diseño de la política e incluso en el diseño del control. Le establece que los planes de controles serán realizados a nivel estatal y deja para sí el control de la evaluación y la obtención de los resultados propuestos, de alcanzar los resultados. Esa capacidad de descentralización cuando se da una descentralización, ¿no? Cuando se da una subsidiariedad, una oportunidad para el Estado miembro de hacer política. La propuesta tiene la nueva forma de planificación de los planes estratégicos, que sería el aspecto más novedoso, donde aúna tanto los pagos directos, que vienen a establecer más o menos la misma estructura que tenía anteriormente, bastante continuista en ese sentido, que sustituye el greening por el ecoesquema, incluye el greening en la condicionalidad, pasa a ser una condicionalidad reforzada y establece un pago redistributivo obligatorio, que no sabemos muy bien cómo se va a financiar, porque
pretende financiarlo a través de los recortes de los pagos directos. Si bien en el debate ahora están proponiendo los Estados miembros que de esos pagos directos no se tenga en cuenta el ecoesquema ni tampoco el pago de jóvenes, con lo cual tampoco se puede considerar la mano de obra. A la hora de se tiene en consideración la mano de obra, se descuenta de los salarios efectivamente pagados al cálculo del capping, y pensamos que la financiación del redistributivo va a ser insuficiente y tendrán que recortar, si lo quieren financiar y lo quieren seguir manteniendo obligatorio, lo tendrán que financiar a partir de recortes de la bolsa de pago directo, de ayuda de pago directo. En el desarrollo rural, en el segundo pilar, pasando a la estructura del segundo pilar, que sigue siendo cofinanciado, ese es otro aspecto que también preocupa en la renacionalización. Creo que Eduardo lo había mencionado, cómo combinaba pagos que son financiados al 100% desde la Unión Europea, como los pagos directos, con pagos cofinanciados. En un primer momento se hablaba del problema de la renacionalización, de lo que suponía la renacionalización a través de la subsidiariedad que concedía, y además hablaba en un documento de perspectivas económicas del verano anterior, hablaba del valor añadido que daban las políticas. Si una política no daba suficiente valor añadido a nivel europeo, iba a ser cofinanciada. Incluso se sospechaba que podía ser cofinanciada en el primer pilar. Bien, el que hayan mezclado la gestión dentro de un mismo documento de planificación de fondos que van íntegramente pagados por la Unión Europea con otros fondos que van cofinanciados por los Estados miembros de las regiones, puede ser un precedente para evolucionar en marcos próximos hacia la cofinanciación de las ayudas, lo cual consideramos que también que es bastante preocupante. Por su parte, en desarrollo rural, lo que han hecho ha sido resumir, me parece que eran 17 medidas lo que teníamos actualmente, con unas entre 62 y 70 submedidas, operaciones, ¿no? Por lo menos los que aplicamos el PDR casi en su totalidad. Ahora lo resumen en 8 intervenciones. 8 intervenciones donde la Unión Europea lo único que va a establecer en este nuevo cambio de paradigma son una serie de requisitos básicos. No va a entrar en un desarrollo normativo programático, sino establecerá unos requisitos básicos que tendrán que ser explicitados y especificados por los Estados miembros dentro de sus planes estratégicos. Cuando nos surgen dudas y le consultamos tanto a los técnicos del Ministerio como a los técnicos de la Comisión, siempre nos dicen, bueno, eso es un problema vuestro, lo tendréis que acordar a nivel estatal y lo tendréis que incorporar en vuestros planes estratégicos. Cada vez que le preguntamos de la compatibilidad de pagos ambientales en el primer pilar, anuales y financiados al 100%, con pagos plurianuales ambientales en el segundo pilar, este tipo de dudas que nos surgen a todos siempre nos dan esa respuesta. De ahí el primer comentario con el que he iniciado. Es una propuesta realizada por la Comisión de una forma muy inteligente para desplazar o quitarse del medio la responsabilidad y transmitirla al Estado miembro a través del aumento de la subsidiariedad. Y yo, por mi parte, el resumen de la propuesta con los puntos más importantes creo que ya todos los compañeros lo han tratado. Cristóbal ha mencionado un aspecto que también habíamos comentado Tomás y yo, que había quedado en el aire, que es el de la Directiva de las Prácticas Comerciales desleales. Una directiva que puede ser una oportunidad para reequilibrar la cadena de valor, que seguirá teniendo problemas, pero que puede representar un primer paso por parte de la Comisión Europea para aumentar el peso de los agricultores en la cadena, que tienen sus problemas que en un primer momento pensábamos que deberían de ser, sobre todo para aquellos sectores y aquellas regiones que tienen vocación exportadora, una normativa de obligado cumplimiento y de aplicación directa. Pensábamos que su mejor regulación tendría que ser a través de la figura de un reglamento y no a través de la figura de una directiva. Si bien la Comisión siempre nos dice que actualmente no tenemos nada, que esto es un primer paso, que hay que unificar primero todas las normativas de los 27 estados, que algunos están más avanzados que otros. De hecho, a nivel estatal creo que hay
han tomado de modelo la ley del Ministerio. Hay muchos aspectos que están recogidos en la directiva y que será el primer paso para seguir avanzando. Yo no sé si me he alargado, si me he consumido todo el tiempo. Queda a vuestra disposición. En todo caso, creo que has hecho una exposición dentro de la rapidez que hemos pedido bastante amplia. Bueno, como decía, la última intervención directa, antes de empezar con preguntas desde vosotros, del público, es la de Antonio Carmona, como todos conocéis, gerente de Sucarán, una de las empresas asociadas a Palma Naranja, que también, como sabéis, es la entidad que agrupa o aglutina al sector en la zona de Palma y de la zona de influencia en el sector de cítricos. Para ti la pregunta, Antonio, evidentemente va por otro derrotero que dentro del mismo marco, ¿no? Es decir, bueno, después de todo lo que hemos visto esta mañana, de la clarificadora, para mí, de Ignacio, en el aspecto comercial, ¿cómo ves tú la situación del sector de cítricos con estas amenazas, con estas oportunidades que hemos estado viendo, tanto el nuestro en Palma como en el sector cítrico en general? Bueno, pues yo voy a ir a puntualizar algunas de las cosas que más interesantes me han parecido de todas las intervenciones, que han sido todas magníficas, por supuesto. Voy a empezar con el dato de los 7,3 millones de toneladas que ponía Tomás en su presentación. Muchas veces con las toneladas y con los macronúmeros nos perdemos un poco, pero eso quiere decir que en España este año habrá algo más de 7.000 millones de kilos de cítricos. Más de 7.000 millones de kilos de cítricos. Pero es que además de eso, vemos como todos los días pasamos por explotaciones nuevas y vemos naranjos sembrados nuevos. Y además hay algún vivero que dice que ya no tiene planta o tiene toda la planta para los 2 próximos años vendida. Con lo cual es fácil pensar que eso va a más. En la intervención de Nacho, de ANECOC, ha hablado de la producción a nivel mundial y ha dicho que la producción de España, que vuelvo a repetir, son más de 7.000 millones de kilos de cítricos, no solo naranjas, cítricos también entra limón, pomelo y demás, pero bueno, muchos kilos en cualquier caso. Esa producción española no es la más importante a nivel mundial, ni mucho menos. Creo que el dato global de la producción mundial sobrepasaba los 100.000 millones de kilos de cítricos a nivel mundial. Y también Nacho nos ha explicado perfectamente que casi de todos los orígenes del mundo, en mayor o menor medida, influyen en nuestra posición o en la comercialización de nuestros cítricos, ¿vale? Con lo cual, tenemos que ser muy conscientes del panorama, el escenario global en el que nos movemos. Muchas veces pensamos que una organización que mueve 40, 50 millones de kilos de naranja es una auténtica barbaridad. Son inmensos. Bueno, pues estamos hablando de, en España, imaginaros que se pone 40 o 50 millones de kilos de naranja ante 7.000 y pico, y en el mundo, pues menos todavía, ¿no? Ante ese panorama, ¿qué tenemos? Pues tenemos un sector, como también se ha dicho, muy disgregado, desconcentrado. Se habla de que aproximadamente el 50% de los agricultores no están asociados, van de alguna forma por libre, y yo tampoco quiero hacer solamente hincapié en que los agricultores no se asocian, es que las empresas tampoco somos capaces de asociarnos la mayoría de las veces. Se han hecho intentos y no se ha conseguido, en la mayoría de las veces, el objetivo de intentar de alguna forma unirnos y defender el sector. Y eso significa, pues al final es que cada uno estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta. Los agricultores, las empresas y prácticamente todos los intervenientes en el sector. Para más INRI, esa guerra de cada uno, que cada uno hacemos por nuestra cuenta, en muchas ocasiones se traduce en competencia entre empresas o agricultores cuyo objetivo debería ser el mismo, que es que las naranjas valgan lo máximo posible y que se obtenga la mayor rentabilidad posible,
tanto al agricultor como a la empresa que lo comercializa, ¿vale? ¿Eso a quién beneficia? A la gran distribución. Lógicamente se frotan las manos las grandes superficies europeas cuando nos ven a nosotros pelearnos y nos preguntan a 20 qué precio tenemos esta semana para pasar, y cada uno damos un precio distinto, y al final acaban comprándole al que le da el precio más barato, ni más ni menos. Lógicamente es legítimo por su parte, y ahí nosotros sabremos si lo estamos haciendo bien o no. Con lo cual, yo creo que, por acabar, porque creo que ya es tarde, que tenemos que ser muy conscientes en el panorama que nos movemos. Tenemos que ser capaces de caracterizar lo mejor posible nuestro sector. Creo que nos falta información muchas veces de realmente cómo está nuestro sector. Hemos visto muchos datos de producción de otros países, pero dentro de nuestro propio país creo que nos faltan datos. Creo que deberíamos de ser capaces, y ahí seguramente la Administración debería ayudarnos a caracterizar el sector, a saber exactamente qué número de hectáreas tenemos, de qué variedades, de qué edades, qué tenemos sembrado en los 3-4 últimos años, cuál va a ser el aumento de producción y en qué fecha, en qué determinado periodo de la campaña en los próximos años. Creo que eso se puede de alguna forma intentar hacer para saber perfectamente dónde estamos y cómo actuar, ¿vale? Lógicamente, eso tenemos alguna posibilidad, potencialidad, como ya ha dicho Nacho, en el mercado europeo, pues por tema logística, por tema de cultura y por tema de que somos capaces de darles lo que quieren. O sea, somos capaces de que nos pidan hoy un palé de naranja para que pasado mañana esté en Holanda, y se lo hacemos, y eso pues lógicamente no lo puede hacer prácticamente ningún otro país competidor del arco mediterráneo, ¿vale? Pero, y también tenemos la posibilidad de ampliar, como así estamos haciendo, el resto de mercados, ¿no? a nivel mundial, con países terceros, con protocolos como Corea, como con China, como el tema de América y todo eso. Eso creo que también es una potencialidad que tenemos por delante. O sea, que todo no es negativo, pero sí que creo que todo el sector está obligado a hacer una buena fotografía, a sentarse, a pensar cómo está, qué nos viene en el futuro, qué posibilidades tenemos, qué fortaleza y qué debilidades, como decía Jesús, tenemos. Y en la última década yo creo que hemos pasado, y hemos visto, el sector ha visto, y los agricultores que aquí estáis presentes lo habéis sufrido en vuestras carnes, años de naranja, de precios de naranja muy malos, y los 2-3 últimos años con unos precios pues relativamente buenos. Con lo cual ya sabemos, o podemos saber, qué provocó los años malos y qué ha provocado los años buenos. Y si somos capaces de analizar eso con detenimiento y hacer una buena fotografía de cómo está el sector y qué se nos viene en los próximos años, pues seguramente seremos capaces de ser los responsables, como decía Tomás, de nuestros éxitos y nuestros fracasos. Muy bien, Antonio. Creo que es un análisis bastante certero, y que, bueno, que es importante que reflexionemos. Y esta jornada, por la pretensión de esta jornada al final, no es nada más que nos paremos un día que está lloviendo, que tenemos menos cosas que hacer en el campo, y esas cuestiones, aprendamos muchísimo, yo cuando me he aprendido muchísimo, pero que también nos metamos un poco y hagamos autoanálisis de qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos haciendo y en qué no estamos jugando nuestro patrimonio, porque al fin y al cabo lo que nos estamos jugando es nuestro patrimonio, y por lo tanto debemos de eso, de esa reflexión. ¿Quién me responde? Bueno, la Comisión lo tiene muy claro, y en esta área de simplificarse la vida habrá un plan estratégico español. ¿Qué significa eso? Entonces, la postura que tiene actualmente el Ministerio es que este plan estratégico español se compone en la práctica de dos partes. Una parte que correspondería al primer pilar, que sería la parte nacional, y otra parte que correspondería al segundo pilar, que es la parte autonómica. Y con esto no perturba la actual división de tareas, lo cual es una idea que puede parecer muy sencilla, pero es extremadamente complicada. Porque, por ejemplo, si tú tienes un indicador de disminución de gases a efecto invernadero,
tienes que distribuir qué parte de este indicador de efecto gastos invernadero le corresponde al Estado y qué parte a las comunidades autónomas. Y luego, dentro de las comunidades autónomas, qué parte le corresponde a cada comunidad autónoma. Porque yo soy, por ejemplo, Galicia y tengo muchísimas vacas que esperan un montón y quizás le voy a negociar con Andalucía que, oye, que yo, gracias al efecto invernadero, un poco menos cogerme una parte, pero en cambio en fijación en árboles o en lo que sea, yo te libero de ello, por lo cual habría una negociación. Entonces, este no es el tema del debate. Cuando políticamente se habla de planes autonómicos, lo que se quiere, lo que se defiende en la práctica son dos cosas. Primero, que la condicionalidad de las ayudas del primer pilar sea distinta de una comunidad autónoma a otra. Y segundo, que mantenga un bisople presupuestario. Entonces, eso sería muy interesante saber si a nivel nacional los sindicatos están todos para que haya condiciones distintas de condicionalidad de una región a otra, porque esto es un tema interesante, pero eso es lo que significa planes autonómicos. Y el segundo tema es el tocar el dinero, y ahí Andalucía es sin duda todavía, y pongo puntos de interrogación antes y delante, la comunidad autónoma que tiene el mayor sobre presupuestario. Andalucía lógicamente lo quiere mantener, y los que no lo tienen pues lo están mirando con cariño. Por ejemplo, en el olivar, una hectárea andaluza de olivar, secano, regadío tal, le toca mucho más que una hectárea de olivar de Castilla-La Mancha. Y los compañeros de Castilla-La Mancha, además del mismo partido político, con lo cual ya quitamos el ruido de Castilla-León versus Andalucía, y estamos del mismo partido político, los compañeros de Castilla-La Mancha quieren una redistribución. El tema es profundamente diabólico. Eso justifica, primero, que hasta 2027, en mi opinión, no habrá nada. Segundo, implica un cambio completo de la manera de trabajar de las comunidades autónomas con el Estado y de las comunidades autónomas entre ellas. Implica que las consejerías, por eso quería hablar un poquito de tú para que tú me respondas, las consejerías aprendan a trabajar y a intercambiar cromos. Oye, el cromo el CO2 frente al cromo el nitrato, el cromo tal, lo cual implica una manera totalmente distinta de que el ministerio se relacione con las comunidades autónomas. Pasar de una supervisión a una colaboración. Y luego está el escollo presupuestario y el trasvase entre comunidades autónomas. Yo entiendo, lógicamente, que en Andalucía se quiera guardar el sobre. Cuando voy a Castilla-La Mancha me dicen exactamente lo contrario, en Valencia ni te cuento. Yo creo que con una visión de Estado tiene que haber alguna redistribución a nivel entre comunidades autónomas, porque los objetivos de la política cambian, y lógicamente si cambian los objetivos de la política tiene que cambiar los beneficiarios, pero hay que hacerlo de una forma inteligente. Voy a lanzar una sonda a favor del gobierno del Partido Popular. Algunos se extrañará que defienda yo al gobierno del PP, pero yo creo que ha hecho una cosa buena, y es concentrar las ayudas acopladas para la ganadería, lo cual ha venido bien a las comunidades ganaderas y le ha venido mal a las comunidades agrícolas como es Andalucía, pero tiene su lógica. Con lo cual yo, más que entrar en una batalla de sobre contra sobre, entraría en una batalla de medidas que se proponen. Y para mí, la llave que permite desbloquear esto es que en lugar de que haya, como en la propuesta, un 10% de ayuda acoplada y un 3% de ayuda para organizaciones de productores tipo frutas, hortalizas en otros sectores, que las ayudas acopladas, todas, se den únicamente a los sectores que se organizan. Porque lo fundamental es el mercado. A un productor de ovino no tiene sentido darle €1 más por cada oveja. Esto no te cambia un mercado de ovino cuando el mercado fundamental, el característica fundamental es que se está hundiendo el consumo hay que inventar nuevos productos, etc. Por lo tanto,
la clave de redistribución entre comunidades autónomas, y no sé cuál será el resultado final, pero me da lo mismo, porque hay que tener una visión de Estado. La clave sería favorecer a la agricultura para recoger lo que tú decías, orientar al mercado, ganándose la vida del mercado, organizándose para el mercado. Aquellos productores de ovino que se organicen, bienvenidos sean, y los que quieran seguir sin organizarse, pues oye, como los que quieren seguir produciendo cítricos sin organizarse. Último tema sobre los cítricos, 7.300.000 toneladas, una devaluación del 65% en la libra egipcia y del 50% en la libra turca. Es decir, el tema está complicado. O conseguimos retirar del mercado los pequeños calibres y la fruta de menor calidad, o vamos hacia una campaña catastrófica. Bueno, una andanada en profundidad. Esto, Tomás, ¿no? Esto es una respuesta más de Rafa que sí, ¿no? Yo creo que también la pregunta de Jesús iba también en función de la capacidad de influencia que puede tener un sector a través de la OPA o a través de otros organismos en las negociaciones, en el diseño de la planificación del plan estratégico. Lo bueno que tiene el plan estratégico es que han hecho, bueno, es un mix, pero lo que han hecho ha sido exportar la forma de trabajar y de diseñar del desarrollo rural también al primer pilar, incluso en términos de gobernanza. Entonces, las relaciones con el sector tienen que ser amplias, también no solamente con las OPA, con las organizaciones ambientales se tiene que estar hablado, y también con operadores representantes del sector, ¿vale? Esto es lo que se hizo en el anterior PDR, en el diseño del anterior PDR, que fue, digamos, tutorado o llevado a la práctica a través de la autoridad de gestión. Problema que ahora la autoridad de gestión va a ser a nivel estatal, ¿vale? En las regiones tendríamos una autoridad delegada, un cuerpo intermedio. Nuestra reclamación en este sentido es seguir manteniendo el mismo tipo de autoridad de gestión alrededor de Andalucía, porque lo que nos están un poco sacando es la interlocución que pudiésemos tener con la Comisión, ¿vale? Entonces, creo que es un aspecto bastante importante. En la capacidad de influencia del sector tiene que ser a través de los organismos de gobernanza, de los encuentros de gobernanza que se tienen que hacer y que tienen que ser públicas, que tiene que haber un procedimiento de consulta pública y a través de las sectoriales también de las organizaciones de productores. ¿Vale? La planificación, por darle una respuesta a Tomás, la planificación veo que está siguiendo de cerca la negociación, la postura del Ministerio. Actualmente se mantiene, lo que tratan es de mantener el status quo, seguir manteniendo un status quo tanto en el primer pilar como en el segundo, con unas mismas formas de planificación, digamos. Se mantendría el mismo modelo de regionalización con el sistema de derechos, lo cual es partidaria de Andalucía a nivel estatal, y unirían o harían una adicción de los PDR de las comunidades autónomas en el segundo pilar, ¿vale? Creo que entrar en debates sobre el reparto de los derechos de producción o los derechos individuales que se pueda tener por superficie y no contemplar las ayudas por término medio de beneficiario que se tienen puede ser pernicioso. Yo creo que cuando miramos los datos de ayudas percibidas por beneficiario por término medio, Andalucía está por debajo de la media española, por debajo de la media de Castilla y León, por debajo de la media de Aragón y al nivel de la de Castilla-La Mancha, ¿vale? Creo que si somos capaces de transmitirle al mayor número de personas y de beneficiarios que el cambio del modelo les va a perjudicar a un mayor número, que les va a beneficiar a menos, ¿vale? Lograremos mantener el modelo que actualmente tenemos. Y con ello lograremos dar cumplimiento al mandato que tenemos de nuestro sector y de nuestra presidenta, que es el mantenimiento
de la partida presupuestaria de 2.700 millones de euros. Vale. Los cambios en relaciones de las comunidades autónomas, el ejemplo que ha puesto Tomás de indicadores, es algo que está sobre la mesa en el debate actualmente. Una de las cosas, uno de los cambios de paradigma que han hecho con el plan estratégico y con el enfoque de la política a la obtención de objetivos en base a indicadores, que es una extrapolación también del PDR, del actual PDR. Nosotros también vemos muy complicado compaginar no solamente indicadores de efectos regionalizados, sino también las sinergias que puedan tener las distintas medidas del mismo tipo a través del primer pilar y del segundo pilar cuando se miden con el mismo tipo de indicadores. ¿Vale? No vamos a saber lo que aporta el ecoesquema al cambio climático o al indicador que sea del cambio climático ambiental, llámale emisiones de gases de efecto invernadero o como lo quiera, o secuestro de dióxido de carbono, y cuál es lo que aporta la medida de cubiertas vegetales en cultivos leñosos, que será a nivel autonómico, seguramente. ¿Vale? Creo que es uno de los detalles que se están debatiendo ahora mismo, que se ve que existe una distorsión o un pequeño problema de acoplamiento entre el modelo que actualmente está encima de la mesa, lo que hemos estado hablando antes, y que parece que se podrían eliminar con aplicaciones regionales adaptadas a las soluciones o a las soluciones locales, a los problemas locales que hay sobre el territorio, ¿no? Yo creo que yo un poco hacer hincapié también en el tema de los planes estratégicos regionales, no autonómicos. Yo creo que se adaptan mejor, ya tenemos experiencia en los planes de desarrollo rural en Andalucía, el segundo pilar. Se han hecho, ya llevamos 3 periodos con planes de desarrollo rural andaluces, adaptados al territorio, adaptados a nuestra realidad económica, social y también a nuestra realidad competencial, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Aunque ya sabemos que el Tribunal Constitucional dice que la competencia en temas económicos es exclusiva del Estado, ¿no? Pero bueno, tenemos un país descentralizado con competencias autonómicas y yo creo que es importante que esa adaptación a esa realidad se haga desde Andalucía. A lo mejor no es posible hacer más que un plan estratégico a nivel nacional, pero puede estar compuesto de 17 subplanes estratégicos, que es una opción también, ¿no? En la que Andalucía pues tenga su papel, ¿no? También haciendo hincapié un poco en desviar el discurso, ¿no? Parece que todo el mundo está centrado en que los importes del pago básico en Andalucía son mucho mayores que en el resto de comunidades autónomas, pero lo decía también Antonio, ¿no? Andalucía cobra de media cada perceptor del pago básico sin sumar el greening 3.372 euros. La media nacional está en 3.536. Castilla y León cobra por perceptor 6.340, el doble que los perceptores de Andalucía. Aragón cobra 5.807. En definitiva, hay que desviar el debate no a los importes de pago básico que tenemos en Andalucía, sino a los importes que cobramos los perceptores de la ayuda, los agricultores y los ganaderos en este caso. No, simplemente, o sea, el tema es el ingreso medio, ¿no? O sea, quiere decir que, y mira nuestro amigo Asaja, lo que le quitamos a los grandes, lo podemos pasar a Castilla-La Mancha, ¿no? A los pequeños. El hablar de medias es complicado, porque claro, con los entre grandes y pequeños ya está la redistribución, y el cómo funciona, los franceses y los alemanes lo han hecho, o sea que esto técnicamente está resuelto, no hay ningún problema. El tema es que el argumento de la media es un argumento débil, porque la respuesta, si yo fuera administración central, que no lo soy felizmente para vosotros y para mí,
diría, de acuerdo, entonces, en lo que es hasta la media, o incluso hasta la media más un 20, un 30%, no le toco. Y en cambio, a los perceptores, como tengo las estadísticas individuales perceptor por perceptor, a aquellos que están por encima de la media más 30%, esto sí que lo meto en un sobre de redistribución. Y eso sí que lo quito a Andalucía para dárselo a Valencia, a Castilla-La Mancha. Primero, no sé si Asaja está muy de acuerdo con este planteamiento, pero... No, ni yo tampoco. Yo el planteamiento que hago es planes estratégicos regionales, con sobre regional, 1.700 millones, y luego una vez aquí tengamos los 1.700 millones, hacemos capping, hacemos pagos decrecientes, hacemos pagos redistributivos. Una intervención de Cristóbal y terminamos este tema Sí, yo creo que, como decía Tomás, nosotros no queremos una condicionalidad distinta por comunidad autónoma, evidentemente. El planteamiento tal como se comenzó hace un año y pico a fraguar, y luego teniendo en cuenta cómo han venido sucediéndose los acontecimientos, en una mentalidad optimista, idealista, deseando... ¿Qué deseas? Yo deseo que haya un plan estratégico regional, tanto en el primer como en el segundo pilar, pero evidentemente con unas directrices estatales en cuanto a ordenación económica. Tú no puedes destinar este dinero a esto porque tú quieres. Las pautas en España son estas, igual que los requisitos legales de gestión son estos, y esto es lo que tenéis que cumplir todos. De ahí a lo que pueda derivar entre una negociación en una comunidad autónoma o en otra, o entre ellas, ya sería algo dentro de la cordialidad en lo que es una democracia, ¿no? Eso sería una conversación decente, con esas pautas generales. No podemos pedir lo que no queremos con gente de fuera, con los más cercanos. Eso yo por responder, no creo que sea lo que quiera una comunidad autónoma. En cuanto a los votos, evidentemente Andalucía tiene de perder, somos los que tenemos más dinero, pero aparte, ¿cómo lo perdemos? Porque tenemos dos argumentos. El primero es mantener lo que tenemos, y el segundo es quitamos lo que tenemos para evitar el despoblamiento en otras zonas, que también es un argumento durísimo. Ese sí que es duro de verdad. Me explico, aquí te dicen, tú tienes 700 euros ahora, y en 2027 va a tener 540 porque tienes que ceder al que está por debajo de lo que cobran en tu región de dinero, de pago básico, no estamos hablando de sector, en tu región. Eso que se recorta es una de las opciones. La otra forma es, ¿qué superficie hay? Repartimos los fondos, supuestamente manteniendo las regiones, y lo que le toca a cada uno, estupendo. Eso es lo que quieren muchas comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque plantean, oye, si tú tienes más y a todos nos vamos a pagar lo mismo por hectárea, yo voy a cobrar más, tú cobrarás menos, yo cobro más. Pero, fíjate tú, tus derechos históricos no me gustan, pero mi superficie tiene que estar delimitada. ¿Con qué? Con histórico. Es decir, no quiero que entre gente nueva. Yo quiero que si yo tengo 1000 hectáreas y cobran 200, yo quiero 1000 que cobran 500. Y tú, que cobrabas 1000, cobras 700. Para evitar el despoblamiento. Entonces, hombre, un poco poner todos los debates en la mesa, es que es complicado. Bien. Bueno, como la hora que además esto me quedaría con un debate monográfico sobre esto, y quizás, bueno, cuando el proceso vaya siguiendo, pues creo que es importante que repitamos algún formato de este tipo. Bueno, si no hay nadie que quiera intervenir, nadie que quiera preguntar, pues, y si alguien de la mesa nos quiere hablar de alguna otra cuestión o quiere matizar alguna cuestión, creo que vamos a dar por terminada esta sesión. Yo quería decir solo dos cosas que me han quedado de más, saliéndonos de la PAC, con respecto al sector, que lo hablamos muchas veces y que lo hemos hablado en pasillos, que es la necesidad de la interprofesional. Y bueno, se ha hablado aquí, es decir, aparte de lo que se ha hablado de que no hay organización, de que no hay concentración de la oferta, que como ha dicho Antonio, tenemos una empresa que comercializa 40 millones, es algo extraordinario y es algo límite. Pero además de esa concentración de oferta, creo que tiene que haber una concentración de intereses, que sería esa interprofesional, que curiosamente funcionó en su día con un principio, pero que realmente no se le dio el sentido. No sé Antonio qué opina, Antonio Carmona, pero que realmente se necesita que este sector tenga una voz que permita además la promoción, que permita el poder estar en los mercados que estamos hablando. Es decir, no sé si quería apuntar algo más o si Nacho quiere decir algo. Simplemente que creemos que es fundamental y que adolecemos a nivel representativo político internacional de una falta de coordinación a veces un poquito lamentable
y creemos que sea muy conveniente generar un refuerzo de la posición global del sector, independientemente de que fuéramos SAS, cooperativas, comercio, producto. Muy bien. Yo sí pediría un aplauso a los intervinientes. ¿Sí? Sí, dos palabras de reflexión final. Es que me da la impresión, en algunas menciones vuestras, que parece como si la Comisión Europea, alguna mente malévola de la Comisión, haya dicho: inventamos esto de los planes estratégicos para mandar a pelear aquí a los Estados miembros y dentro de los Estados miembros a las regiones. Yo creo que la cosa no es así. Yo creo que la cosa es algo más, tiene más nivel de sensatez. Y yo el mensaje que quiero trasladar es: la Comisión Europea sabe que una unión de 27 miembros no es lo mismo que una unión de 6, de 9 o de 15, con una disparidad de sus agriculturas, de sus territorios brutal. Y es consciente de que no se puede hacer una política agraria de Bruselas con normas de carácter general para gestionar unos territorios y una agricultura tan diversas. Y eso es una conclusión a la que llega la Comisión y llegamos todos los que nos han interesado por estos temas. Entonces lo que se parte de la base es: la política agraria es un instrumento limitado económicamente, limitado técnicamente, para resolver toda la problemática y toda la casuística de la agricultura europea. Entonces lo que hace la Comisión es: oye, vamos a incorporar a partir del principio de subsidiariedad que los Estados miembros hagan política agraria y coloquen sobre la mesa y sobre sus agendas políticas la responsabilidad de hacer política agraria. Y eso creo que en el fondo es lo que está detrás de este mensaje de la reforma joven. Y si no aceptamos esto, creo que no estamos entendiendo nada. No hay ninguna mente malévola allí en Bruselas que diga: vamos a echar a pelear a los Estados miembros. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí ese aplauso porque creo que...